amadas de Jesús, que Dios me las bendiga en este día y siempre. Feliz sábado. En el día de hoy, como pueden ver, no estoy sola. Hoy me acompaña el amor de mi vida, mi esposo Emil Cabrera. Y para los que no me conocen, mi nombre es Briana Cabrera. En el día de hoy vamos a estar haciendo algo muy especial y vamos a estar dando un estudio acerca de Pedro. Como ustedes saben, hace unos días yo subí un video acerca de Pedro, así que si no lo han visto voy a dejar el link aquí abajito para que vayan a verlo. Y vamos a continuar con ese pequeño devocional que hice, pero tipo estudio. Así que busca tu libreta, busca tu bolígrafo para que juntos podamos aprender más sobre Pedro y la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Yo te pido que nos bendigas al tocar este tema y que podamos reconocer que tú nos das la oportunidad de transformarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para continuar, vamos a buscar en nuestras Biblias en Salmos 51, 10. Salmos 51, 10 nos dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese sea nuestro deseo cada día, de que Dios pueda renovar nuestro ser, que pueda transformarnos a su imagen y semejanza. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. En hace día hablamos de Pedro. Y mi amor, en el devocional yo nada más que dije dos características de Pedro. Yo dije que Pedro era un discípulo de Jesús y que él amaba a Jesús. Pero me gustaría que tú me dijeras un poquito más de esas características buenas y malas que tenía Pedro. Bueno, comenzando por las características positivas, podemos decir que Pedro era un hombre que era muy apasionado, muy entregado a las cosas que hacía y a lo que sentía. Vemos que a pesar de la mala experiencia que él tuvo, él no mentía cuando le decía a Jesucristo: Señor, tú sabes que te amo mucho. Él amaba profundamente al Señor porque él era un hombre de muchas pasiones, de sensaciones muy intensas. Y eso es importante porque siempre es bueno estar apasionados cuando queremos lograr algo. Siempre es bueno tener pasión, tener empeño, tener deseo cuando queremos emprender algún proyecto nuevo, cuando queremos lograr algo. Así que él entre los discípulos se destacaba por eso, porque tenía mucho ímpetu, tenía mucha voluntad, mucha pasión en cada cosa que hacía, y por eso podemos ver cómo en el futuro él fue uno de los más grandes predicadores del Nuevo Testamento y se cumplió lo que Jesucristo le dijo, que sobre él pues la iglesia tendría una base, un fundamento. Así que ese deseo, ese amor profundo que él tenía por Jesucristo es quizás la mayor cualidad positiva que podemos destacar de Pedro. Si tuviéramos que pensar o reflexionar en algo negativo, pues está también algo que va muy relacionado con esto que acabo de decir, porque como la Biblia nos enseña, pues a veces su temperamento le traicionaba y hacía que él reaccionara con mucho ímpetu, reaccionara muy rápido y a veces no de la manera correcta. Por ejemplo, entonces, tú me estás diciendo que Pedro era de esas personas que hablaba y luego pensaba. Se puede decir que sí. En muchas ocasiones es posible que él actuara o hablara o dijera las cosas antes de pensarla, y eso lo llevara pues a cometer errores, a hacer cosas que no estaban bien. Por ejemplo, Juan 8 del 10 al 11 nos habla del momento en el que él, queriendo ayudar o defender a Jesús, pues toma una espada y corta la oreja de un soldado. Y de la misma manera vemos siempre que él es de los que primero responde a las preguntas de Jesucristo. Cuando Jesús se aparece en la tormenta, él es el que camina sobre el agua, él es el que cuestiona: ¿quién eres tú? Si eres tú, hazme que vaya hacia ti. O sea, Pedro era un hombre de un temperamento quizás sanguíneo, y eso hacía que él fuera muy precipitado, o que cometiera errores, hiciera cosas o dijera cosas antes de quizás pensarla un poco primero. Volviendo un poquito a lo que acabas de decir sobre cuando él le cortó la oreja a una persona, esa historia es muy conocida. Cuando él decidió cortarle esa oreja a esa persona, esa persona se llamaba Malcos, y lo que sucedió en esa historia fue que el amor de Pedro fue tan inmenso y tan grande por Jesús, que cuando él vio que a Jesús la policía lo cogió para crucificarlo, para matarlo, lo primero que él hizo fue defenderlo. Y
yo me relaciono un poquito con Pedro en esa historia, porque nosotras como madres, que cuando le van a hacer algo a nuestros hijos, nosotros vamos a actuar de la manera que ni nosotras mismas podemos decir, porque ese instinto, ese amor que nosotras tenemos por nuestros hijos nos va a hacer reaccionar de una manera que ni nosotras mismas sabemos. Así. Y de esa manera Pedro reaccionó. Pedro amaba tanto y tanto al Señor que lo primero que él pensó fue: déjame coger la espada y arrancarle la cabeza a Malcos. Y eso nos enseña también que Jesús le enseñó a él en ese momento, le dijo: Pedro, las cosas no son así. Y en ese mismo momento Jesús sanó a Malcos. Jesús le puso su manita aquí y le devolvió su oreja a Malcos. Así es, realmente ahí Jesucristo le dio una lección, y también al perdonarlo, luego de negarlo, Jesús también le dio una lección. Pedro es un ejemplo de que Jesucristo cambia, de que Jesucristo transforma el ser, y ese es el deseo que debemos tener todos nosotros, de que, como al igual que Pedro, o como en el caso de Pedro, nosotros todos también seguro tenemos cosas con las que luchamos, seguro tenemos problemas con los que lidiamos, y a veces sentimos como que no podemos, que nos sentimos tan nos sentimos tan mal con nosotras mismas, nos sentimos pequeñitas, nos sentimos que cuando pecamos ya, como dije en el devocional, pecamos, nos caemos al piso y ahí nos queremos quedar tiradas. Así es, uno siente, y también siente entonces como si eso no tuviera solución, como si no fuera a cambiar jamás. Pero el caso de Pedro nos demuestra que el arrepentimiento siempre nos lleva al cambio. Amén, el arrepentimiento siempre abre las puertas para que Dios haga el cambio que nosotros, la transformación que nosotros necesitamos. Vemos que él pasó por todas estas experiencias al punto de la más grave, que le causó quizás la mayor tristeza, que fue el negar a Jesús. Sin embargo, vemos que Jesús, a pesar de eso, hizo un gran hombre de él, hizo de él un gran predicador. En el Nuevo Testamento se nos presenta eso, especialmente en los primeros capítulos del libro de Hechos. En Hechos 2, por ejemplo, vemos que ellos reciben el Espíritu Santo, él se levanta y presenta un sermón con poder, y más de 3,000 personas aceptan el Evangelio. Vemos también en Hechos capítulo 3 cómo él junto a Juan hacen un milagro en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, lleno de su Espíritu. Así que Pedro fue un hombre transformado, al punto que yo quisiera concluir este comentario con una declaración que, cuando uno la lee y recuerda su historia, uno no puede creer que hombres como Pedro, impetuosos, violentos, hayan dicho cosas como esta, que se encuentra en su primera carta, la primera epístola de Pedro, los versículos 13 hasta el 15. Allí dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, oigan eso, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira dos elementos ahí: esperar. ¿Tú crees que Pedro era un hombre que esperaba mucho? No, era... Mira cómo le está diciendo ahí, aconsejando esperar. Qué como difícil hijos, se nos hace esperar. Exactamente, es algo muy difícil. Imagínate si tuviéramos el temperamento del carácter que él tenía, mucho más todavía. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Es increíble, y lo único que hace posible que un hombre que era como Pedro era antes diga estas palabras, de estos consejos, lo único que hace esto posible es que él recibió una transformación de Cristo. Amén. Que provocó eso en él, y ahora él puede también exhortar a otros a experimentarlo. Amén. Es tan lindo ver cómo Dios, cómo Jesús no mira nuestro pecado y no lo mira para señalarnos. No, Él coge nuestro pecado y Él es que no hay palabras para describir a Jesús. Él es tan grande que Él coge nuestro pecado y lo pone de una manera para nuestro bien. Él nos enseña del pecado que nosotros estamos cometiendo. Él nos dice: hija mía, te caíste,
levántate. Hija mía, no te quedes en el suelo. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí, de nosotros. Que nosotros, a pesar de que nos caigamos en el suelo, no nos quedemos ahí. Porque el plan divino del Señor es transformar nuestros corazones. Amén. Y que nosotros, así como Pedro pudo ser transformado por el Espíritu Santo, así mismo que nosotras podamos ser transformadas por Él. Amén. Transformados por Él, y así poder levantarnos y seguir adelante sin mirar atrás, o como me explicaste ahorita, que el arrepentimiento es como que cuando uno da un... Sí, como cuando se dobla en U. Eso es cambiar de sentido. Eso es lo que significa realmente arrepentimiento. Arrepentimiento no es quedarnos, ok, nos arrepentimos, pero nos quedamos en el mismo lado, en el mismo piso tirada, diciendo, ya yo caí, yo no me voy a levantar, yo no voy a poder. No, arrepentimiento es levantarnos y seguir adelante de la mano del Señor. Arrepentimiento es hacer lo que hizo Pedro. Pedro sufrió muchísimo el haber negado a Dios, porque ¿quién de nosotros no sufre cuando nosotros negamos a Jesús? Todos sufrimos cuando negamos a Jesús. De alguna manera u otra todos sufrimos. Pero a pesar de todo eso, Pedro se levantó. A pesar de tus pecados, de mis pecados, de nuestras faltas, podemos levantarnos y Amén. Seguir adelante. Amén. A eso Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí y nos está llamando a todos a levantarnos y predicar su evangelio. Amada de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que siempre recuerdes que no importa cuál sea tu pecado jamás va a ser más grande que el amor que Dios siente por ti Amén. Y por mí. Que Dios te bendiga y mi amor, muchas gracias por haberme acompañado en este estudio. Si nos puedes despedir con una pequeña oración. Amén, claro que sí. Gracias a ti, mi amor, por invitarme. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque en tu palabra nos estás demostrando una vez más que así como tú creaste en el principio de lo que no existía y así como tú pusiste en su lugar el desorden y el vacío que había, tú puedes también transformar nuestras vidas. Amén. Tú puedes también hacer una nueva criatura de nosotros, dejando atrás el pasado, dejando atrás las malas actitudes, dejando atrás las cosas que el pecado ha dejado en nuestras vidas. Tú puedes hacer que todo eso se transforme en bendición, en bondad, en obediencia a ti, para que nuestras vidas sean de bendición para nosotros, para los nuestros y para todo el mundo. Amén. Yo te pido, Señor, que cada día podamos aceptar la obra del Espíritu en nuestras vidas y ser transformados, así como leyó mi reina al principio en Salmo 51, que podamos ver cómo tú creas en nosotros un nuevo corazón. Amén. Dale un nuevo corazón a cada persona, a cada dama que vea este video, y que este sea una inspiración a que si alguna situación nos tiene en el piso, si alguna situación nos tiene tristes, podamos reconocer que así como Pedro podemos levantarnos y seguir adelante, pero ahora en el nombre de Cristo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, mis amadas, hasta la próxima.